Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Orar es saber que tenemos un Dios, un ser superior a nosotros, que nos conoce, que pues Él nos formó. Conoce nuestros pensamientos y sentimientos, es nuestro Padre, es el dueño y Señor de nuestra vida. Amado Señor, así como el aire que acaricia nuestro rostro, nuestra piel, así eres tú, invisible, pero estás en medio de nosotros. Bendito seas. Para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre, vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Hemos venido a escuchar tu palabra. Y queremos decir como el profeta habla, Señor, que tu siervo te escucha. Queremos dejarnos transformar por ella. Que tu Santo Espíritu prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Divino Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales, ven, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este compartir la palabra del Señor. Para mí es una inmensa alegría estar con ustedes, compartiendo la palabra de Dios, fortaleciéndonos en la fe. Agradezco al Padre Hernández, Henry, el Padre Henry, venga Padre, porque salúdeme a la gentecita, el Padre Henry, que nos ha dado la acogida en esta parroquia y que gracias a él estamos aquí. Padre Henry, démele una palabrita que a la gente, porque es del párroco y nos está acompañando con mucha alegría. También ha venido a compartir con nosotros. Sí, bueno, agradecer la presencia del Padre Luis Toro, que pues ha acudido también a nuestra invitación. Este espacio lo ha preparado esta comunidad, que es la que se ha esforzado para tener este momento, todo lo logístico, este espacio que ha preparado los asientos, para hacer posible pues este encuentro en el que vamos a aprender y profundizar la palabra de Dios y hacerla también vida en nosotros. Entonces, muy agradecido por la presencia del Padre Luis Toro y por esa generosidad que tiene pues de venir a impartir todos estos conocimientos, ¿verdad?, que son de vida. Muy bien, antes de comenzar, quisiera saber si hay algún hermano separado, un hermano que no pertenezca a la Iglesia Católica, que esté en medio de nosotros, que por favor levante la mano. ¿Hay alguien que pertenezca a otra iglesia, que no sea la Iglesia Católica, que esté con nosotros hoy aquí? Que por favor levante la mano para darle la bienvenida. No le vamos a tirar piedras, es para darle la bienvenida. ¿No hay nadie por allí? Bueno, lo esperamos. ¿Los invitaron o no los invitaron? ¿Sí los invitaron? Bueno, si hay alguno que esté presente, pero pues le da cosa levantar la mano, no importa. Le damos la bienvenida. Lo importante es que hoy vamos a gustar. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es hacerle gustar a ustedes
la palabra del Señor, hacerle gustar lo que Jesucristo nos enseñó a nosotros. Y todos vamos a tratar de saborear estas enseñanzas. Vamos a tratar de saborear. Yo simplemente les voy a dar capítulos y versículos y ustedes van a ir mirando lo que la Biblia dice, si lo dice o no lo dice. Esto es lo importante. Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar leyendo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, del versículo 19 en adelante. Mateo, capítulo 28, versículo 19 en adelante. Lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de los hermanos separados, para que ellos también puedan ver que no es mentira lo que les estoy diciendo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vean ustedes cómo Jesucristo manda. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Observen aquí que Jesucristo no mandó que fueran a un solo pueblo, a una sola comunidad. Mandó a todos los pueblos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y aquí da dos características importantes para ser discípulos del Señor. Uno, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso ustedes verán que dentro de la Iglesia Católica se le enseña a ustedes a bautizar a sus hijos, porque así se hacen discípulos de Cristo. Y después del bautismo, ¿qué otra cosa dice? Primero dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si ponemos la lupa, podemos detectar que Jesucristo sueña con que lo que Él enseñó lo reciban todo el mundo. Podrán observar que la enseñanza de Jesucristo no quedó a la deriva. Cada quien inventa su propia enseñanza, su propia doctrina. Cada quien agarra la Biblia y comienza a predicar lo que le venga en gana. Eso no existe en la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo no agarró Biblia y le dijo a la gente, agarren Biblia, aquí están, vayan y prediquen la Biblia a su manera y ahí van fundando ustedes la iglesia que ustedes quieran. No, Jesucristo fue claro, mandó a predicar, a enseñar únicamente lo que Él había enseñado. Aquí la doctrina protestante se va para el suelo, porque la doctrina protestante dice, cada uno agarra la Biblia, la interpreta a su manera y predica lo que le da la gana. Aquí la Biblia dice, no, así no es. Jesucristo cuida su doctrina, cuida su enseñanza. Van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces ahí es donde está la clave de la iglesia. Ahí está la diferencia entre las sectas y la iglesia. Porque las sectas, cada uno agarra la Biblia y predica lo que quiera. En la iglesia católica no. En la iglesia católica ya Jesucristo dejó la enseñanza en manos de sus apóstoles. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces, la iglesia tiene por tarea custodiar celosamente la enseñanza de Cristo con fidelidad para que no se distorsione el Evangelio, para que no se cambie el mensaje de Cristo. Esa es la tarea de la iglesia. Por eso ustedes verán que cuando Jesucristo manda
a predicar el Evangelio, no lo manda a cualquier persona. En el versículo 16, estamos en Mateo 28, 19, ¿verdad? Léalo desde el 16, ¿cómo dice? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿A quién mandó a hacer eso? Véanlo, el 16 otra vez. Pero los 11 discípulos... observan aquí algo. Que Jesucristo no le dijo a los apóstoles, van y agarran la Biblia y se van a fundar iglesias en cada comunidad y a predicarle lo que a ustedes les da la gana, porque cada uno puede interpretar el Evangelio como quiera. No, Señor, porque Jesucristo eligió a 12, solamente que ya Judas, ¿se acuerdan? Judas ya había muerto. Entonces le dijo a los 11, le dijo, ustedes van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado. Ajá, ¿y las demás personas qué? Las demás personas tienen que someterse a los 11, en este caso, que no estaba Judas ya. Tienen que someterse y dejarse orientar, dejarse guiar. ¿Para qué? Para que no distorsionen el Evangelio de Cristo. Todo el mundo puede ir después de recibir la enseñanza a predicar el Evangelio de Cristo, pero ojo, vigilado por los apóstoles, porque por algo Jesucristo eligió a este grupito y le dijo a este grupito, ustedes van a ser discípulos a todas las naciones, o sea, ustedes van a ir a bautizar a todas las naciones y van a ir a enseñar a todas las naciones, o sea, que nadie en ninguna otra nación puede llegar a enseñar lo que a él le dé la gana. Todas las naciones deben enseñar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo que enseña allí, se enseña aquí, se enseña acá, porque Jesucristo, que le dijo a los apóstoles, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enseñen lo que yo les he enseñado. Entonces la enseñanza tiene que ser la misma. Vayan ustedes, no, mejor no vayan, a donde los testigos de Jehová, y después a donde los evangélicos, y después a los mormones, y después a los adventistas, y después al retorno de Cristo, después a los pentecostales unidos, después a los pentecostales, a ver si enseñan lo mismo. No se engañen, no enseñan lo mismo. ¿Por qué no enseñan lo mismo? Porque no son la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la única que tiene la autoridad de ir a enseñar a todas las naciones. O sea, que en todas partes del mundo se enseña lo mismo, lo que Jesús enseñó. La iglesia ha guardado eso. Y por eso ustedes verán que hay algo que se llama liturgia en la iglesia. Y en la liturgia de la iglesia, el evangelio que se lee hoy aquí, se lee en Caracas, se lee en España, se lee en México, se lee en Guatemala y se lee en Guatapior. En todas partes del mundo se lee el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dijo, lo que yo les he enseñado, ustedes lo van a enseñar a todas las naciones. Es algo característico y propio de la iglesia. Vayan ustedes a la iglesia protestante más cerca que tengan. No, mejor no vayan, pero escúchenlo por ahí, aunque sea de paso. Y escúchenlo a él predicar allí, leer el evangelio que está leyendo hoy, y vaya a la próxima iglesia protestante a ver si se enseña el mismo evangelio en el mismo día. ¿No? Porque lo característico de la iglesia de Cristo es lo mismo. Lo que Cristo enseñó, lo van a enseñar en todas las naciones. Luego, verán ustedes que la iglesia, esos 11, ¿qué significa iglesia? Congregación.
y no cualquier congregación, porque vamos a mirar usted, cuando la iglesia significa congregación, asamblea, ¿verdad? Si iglesia significa congregación, asamblea, entonces los protestantes dicen, pues yo también tengo una congregación, yo tengo una asamblea, eso es la iglesia de Cristo. Ya va un momentico. ¿Qué tal cuando se reúnen los borrachos a tomar licor? Es una asamblea. Y cuando se reúnen los drogadictos a fumar droga, es una asamblea. Claro que sí. ¿Pero esa es la iglesia de Cristo? No, porque para que sea la iglesia de Cristo, ha de tener varias características. Una, primero que la haya fundado Cristo. Segundo, que la misión que Él dio sea católica. Que los hermanos separados dicen, en la Biblia no aparece donde dice que la iglesia de Cristo tiene que ser católica. ¿Que no lo dice o usted no lo sabe? Porque católico significa todas las naciones, universal, el mundo entero. ¿Y por qué la iglesia de Jesucristo se le llama católica? Porque la misión que Cristo le dio, otra vez el 19, ¿cómo es? 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Para los protestantes que dicen que en la Biblia no habla que Jesucristo es católico. Vean si Jesucristo es católico o no, véanlo. Católico significa todas las. Vamos a ver si Jesucristo es católico o no. Otra vez. Por tanto, id. Vayan, id. Y haced discípulos. Vamos a ver cuál es el querer de Cristo, la mentalidad de Cristo. Vean que es católico, vean. A todas las naciones. Todas las naciones. Una persona ignorante no se da cuenta que ahí significa católica, que la iglesia tiene que ser para todas las naciones y en todas las naciones. Eso significa católica, pero la ignorancia es atrevida. Como los protestantes no encuentran la palabra católica en la Biblia, como tampoco van a encontrar la palabra Biblia, en la Sagrada Escritura no la van a encontrar. Pero ¿cómo llaman ellos a la Sagrada Escritura? La llaman Biblia, pero eso no aparece en la Biblia. Entonces, la Sagrada Escritura no habla de la Biblia. Sí habla de la Biblia, pero no utiliza la palabra. Pero cuando dice toda Escritura es inspirada por Dios, ¿de qué está hablando? De la Biblia. Pero ahí no dice la palabra Biblia. Ahí no dice la palabra Biblia, pero se refiere a la Biblia. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir. Pues eso significa, miren ustedes, el problema es el desconocimiento. Un día hablaba con uno de esos que se llaman pastores, pero que no lo son, y le dije, ¿usted qué opina? Me dijo, la iglesia católica es la gran ramera, la gran prostituta. Le dije, ¿y si supiera usted que Dios es católico? Dijo, Dios no es católico. Le dije, sí es católico. ¿Que no es católico? Le dije, ¿sabe qué significa católico? Dijo, sí. Le dije, ¿qué significa? Dijo, universal. Le dije, ¿Dios es católico? Dijo, bueno, así sí. La ignorancia es atrevida. Hoy yo vengo a decirle a ustedes que Jesucristo quiso una iglesia católica, universal. Y por eso dijo a los apóstoles, a los que él reunió, a la iglesia que él fundó, porque eso no estaba, él la fundó, 12. Y les dijo, vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos. Eso se llama catolicidad. Entonces, la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. ¿Para qué la dejó? Para que bautice a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, para que enseñe todo lo que Él ha enseñado. Si le preguntamos a un protestante, ¿qué fue primero, la Biblia o la iglesia? El protestante una vez dice, la Biblia, aleluya, gloria al Señor.
No, la Biblia no fue primero. Primero fue la iglesia. ¿Cómo que no? Si ya como Cristo ya leía la Biblia. Cristo ya leía el Antiguo Testamento y esa no es la Biblia, eso es una parte de la Biblia que se llama Antiguo. Pero la Biblia tiene dos grandes partes que se llama Antiguo Testamento y Nuevo. Entonces, ¿qué hizo Cristo para salvar al mundo? Cristo no escribió nada. Cristo, para salvar al mundo, reunió a 12 hombres y los envió. Si quieren, no me pierda aquí, compadrito. Eso está en Marcos capítulo 3, versículo 13, cuando Cristo, para salvar a la humanidad, reunió a 12 hombres y les mandó a predicar y les dio poder, autoridad. Pero no hizo Biblia. Cristo no hizo Biblia. Ni tampoco los mandó a repartir Biblia, no. O a fundar iglesias con la Biblia, no. Lo mandó a predicar lo que él había mandado. Pero ojo, vean ustedes lo que hace Cristo para que su evangelio llegue a todas partes. Pongan cuidado. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Aquí no dice, subió al monte y les dio Biblia para que le repartieran a la gente. No, dice, subió al monte y llamó a los que él quiso. Vean ustedes que ahora Cristo va a fundar la iglesia. Iglesia significa congregación. En torno a Cristo y a su enseñanza. Pongan cuidado. Y vinieron a él y estableció a 12. Esa es la iglesia. Estableció a 12. No existía eso. Él la fundó. No dice, los reunió, le dio una Biblia a cada uno. No, estableció 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Primero, para que estuviesen con él. Segundo, y para enviarlos a predicar. Aquí está. No dice, el que le dé la gana de ir a predicar lo que le venga en gana, ese vaya. No, dice, llamó a los que él quiso, un grupito, 12, los instituyó para que fueran a predicar. Ahí está la iglesia. Luego la iglesia comienza a predicar. Los apóstoles comienzan a predicar. Y más adelante, 300 años después, la iglesia ve la necesidad de hacer la Biblia. Y es en el año 382, oigan bien, en el año 382, cuando se hace la Biblia. Ahora la pregunta del millón, ¿y quién hizo la Biblia? Los protestantes no saben, ellos no fueron a esa clase. Ellos no saben quién hizo la Biblia. Protestante carga la Biblia debajo del brazo y le dice, hermano, vengo a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y salvación para que nos escuche, amén. Porque San Juan capítulo 8, versículo 47 dice, el que es de Dios, aleluya, gloria al Señor, la palabra de Dios se escucha, y si usted no la escucha porque no es de Dios, y usted dice, oh, sí, es verdad, claro que sí. Pero él no sabe quién hizo la Biblia. Él carga la Biblia debajo del brazo, pero nadie le ha enseñado que esa Biblia que ellos cargan, la hizo un hombre que se llamó San Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica en el año 382, en el Sínodo Romano. Por primera vez en el mundo, se le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿y por qué no le hicieron los evangélicos? ¿Por qué usted, señora, por qué usted no le cambió los pañales al niño Simón Bolívar? Porque usted en ese tiempo no existía, no había nacido. ¿Por qué los protestantes no hicieron la Biblia? Porque la Biblia fue hecha en el año 382. ¿Cuándo nacieron los protestantes? En el año 1517 con Martín Lutero. ¿Qué día nacieron los protestantes? El 31 de octubre
de 1517. ¿Día de quién? Día de Satanás. Qué curioso, ¿no? Los protestantes nacieron el 31 de octubre de 1517, día de Satanás. Buen nacimiento. Pero ellos no habían nacido en el año 382. Todavía Martín Lutero, el papá de los protestantes, todavía no había engendrado a sus hijos. Todavía no. Solo existía la Iglesia Católica. Y ahora, ¿por qué los protestantes, si la Iglesia Católica hizo la Biblia, por qué ellos se apartan de la Iglesia Católica? Es que la Iglesia Católica es mala. ¿Cómo así? Claro, el pastor dijo que la Iglesia Católica era la gran prostituta. Ay, ¿y qué le ha dicho el pastor del Papa? El Papa es la bestia, el anticristo. Oh, ya. ¿Y usted sabe quién hizo la Biblia? No. La Biblia la hizo el Papa San Damaso I. Él es el papá. Y la mamá, la Iglesia Católica. Y usted dice que la Iglesia Católica es la gran prostituta. Y esa es la mamá de la Biblia. Y el papá de la Biblia es la bestia. ¿Qué será la hija? Vótenla. Vótenla. Usen la razón. Los hermanos separados ni siquiera usan la razón. Si la Iglesia Católica es la gran prostituta y es la mamá de la Biblia, y si el Papa es la bestia y es el papá de la Biblia, nunca deberían leer la Biblia. Nunca. Porque, ¿cómo se le ocurre? Es más, todavía, para el protestante que no sabe, cuando Cristo vino al mundo, solo existían 46 libros que se llama el Canon de Alejandría, que era el Antiguo Testamento. Y la Iglesia le puso, escuchen bien, los protestantes, ¿no han escuchado ustedes los protestantes decir que la Iglesia Católica le puso 7 libros a la Biblia? Eso se llama ignorancia crónica. Porque la Iglesia Católica no le puso 7, le puso 27. Todo el Nuevo Testamento se lo puso la Iglesia Católica. Solo existía el Antiguo y la Iglesia Católica le puso 27 libros. Todo el Nuevo Testamento. Cuando los protestantes dicen, la Iglesia Católica le puso 7 libros, usted tiene que decirle, no señor, le faltaron 20. La Iglesia Católica le puso 27. Y cuando la Iglesia le puso 27 más 46, ¿cuánto daría? ¿Cuánto? Bueno, saquen la cuenta, yo mismo me pido sumar. 27 más 46, 73 libros. Ahora, si esos son 73 libros, ¿hasta cuándo duraron con 73 libros? Vino Martín Lutero, el papá de los protestantes, año 1517. Luego se dice 1520 para redondear. Pero luego, Martín Lutero no le quitó 7 libros a la Biblia. Martín Lutero sabía lo que decía Apocalipsis 22:18, comparito. ¿Qué decía Apocalipsis 22:18? El que le ponga o el que le quite, le puede caer las plagas de Egipto y será borrado del libro de la... Bueno, vamos a ver qué dice el Apocalipsis 22:18. Escuche. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El que añadiere. Ahora vamos a ver el que le quite. ¿Cuántos libros le quitaron los protestantes? 7 libros. Vamos a ver el que le quite. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¡Ah, bárbaro! Los protestantes se olvidaron de este capítulo y versículo, y es en el año 1825 cuando las Sociedades Bíblicas Unidas le quitan 7 libros a la Biblia. O sea, escuchen bien,
O sea que cuando nació Simón Bolívar, todas las Biblias católicas y protestantes tenían 73 libros. Pero en el año 1825, las sociedades bíblicas le quitaron 7 libros a la Biblia. Pregunto a los protestantes, si usted hubiese existido en el año 1825, ¿usted hubiese permitido que le quitaran un libro a la Biblia? ¿Le hubiese permitido que le quitaran 2, 3, 4, 5? ¿Le hubiesen permitido que le quitaran 7 libros a la Biblia? No, pues la Iglesia Católica no lo permitió. Y por eso los católicos tenemos una Biblia con 73 libros, porque la Iglesia Católica dice, el que le quite sea borrado del libro de la vida. Y los protestantes que dicen que ellos aman la Biblia y que ellos son evangélicos, pues por eso yo no los llamo evangélicos, yo los llamo evangélicos, porque no son evangélicos. Vienen y le quitan 7 libros. ¿Cómo así? ¿Por qué lo permites? ¿Es que no sabe la historia? ¿Es que no conoce la historia? ¿Qué les pasó? Es un gran problema. Cuando el católico sabe entonces que Cristo funda una iglesia y le encomienda la tarea de guardar el evangelio, y luego la iglesia va transmitiendo de generación en generación la palabra de Dios hasta que se escribe, y después que se escribe la iglesia reúne los libros. Yo sé que cualquier protestante va a decir, ese cura, lástima que yo no esté ahí para yo decirle a ese cura que la Biblia no la hizo la Iglesia Católica, porque eso la hizo San Pablo, San Pedro, San Mateo, San Lucas. No estoy preguntando quién le escribió. Una cosa es quién le escribió y otra cosa es quién la hizo. Hacerla significa que una carta estaba en Roma, carta a los romanos. Otra carta estaba en Filipo, carta a los filipenses. Otra estaba en Corinto, carta a los corintios. Otra estaba en Éfeso, carta a los efesios. Pregunto, ¿quién fue a Roma? Trajo la carta. ¿Quién fue a Filipo? Trajo la carta. ¿Quién fue a Éfeso? Trajo la carta. ¿Quién fue a Colosa? Trajo la carta. ¿Quién reunió todos esos libros en uno solo? La Iglesia Católica. Y le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. Y los protestantes, ¿por qué saben que la Biblia es palabra de Dios? Porque se la dijo el pastor, muy bien. ¿Y al pastor quién se lo dijo? El otro pastor, muy bien. ¿Y el otro pastor quién se lo dijo? La Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica no les hubiese dicho que eso es palabra de Dios, ningún protestante tendría la Biblia. Pero fue la Santa Madre Iglesia Católica quien le dijo al mundo que eso era palabra de Dios. Entonces ya tenemos que Cristo quiere una iglesia. Ahora, una iglesia que vaya a llevar el mensaje que Él dejó sin cambiar. Por eso es la iglesia. Por eso Cristo dejó la iglesia. Para que nadie vaya a cambiar su evangelio. Van a ir a predicar todo lo que yo les he mandado a ustedes. Para eso fundó Cristo la iglesia. Y ahora, al fundar la iglesia, deja unos cabecillas, llamémoslo así, unos jefes, llamémoslo así, una jerarquía, llamémoslo así. ¿Para qué? ¿Para qué deja la jerarquía dentro de la iglesia? Para que haya autoridad, porque la iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Pregunto, ¿qué tal que en la casa de una familia, no hubiese jerarquía? ¿Qué tal que en la casa mandara al hijo menor? Ustedes se dan cuenta que en toda familia hay jerarquía. Ahí está el papá. Si no está el papá, ¿quién manda? La mamá. Si no está la mamá, el hijo mayor. Y ahí vamos. Y el último, el menor. Bueno, pero hay una jerarquía en la familia de Dios. Dios también quiso que hubiese una jerarquía. Y por eso dentro de la iglesia está la jerarquía, para que nosotros sepamos obedecer a esa jerarquía. Y está escrito, por ejemplo, allá en Hebreos capítulo
capítulo 13, versículo 17. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, viene a decir que Cristo dejó en la iglesia una jerarquía. Llame como usted lo quiera llamar. Y esa jerarquía, ¿para qué la dejó? Para que nuestras almas se salven, nos lleven a la salvación, nos guíen, nos orienten. Y ustedes lo van a escuchar. Hebreos 13, 17, ¿qué dice? A ver, escuche. Obedeced a vuestros pastores. Observen que hay una jerarquía. Hay unos pastores. Y si hay pastores, quiere decir que también hay ovejas, un rebaño. ¿Y quién manda? El pastor. ¿Y quién obedece? Las ovejas. A ver, otra vez. Obedeced a vuestros pastores. Dentro de la iglesia de Cristo hay pastores y la gente le tiene que... Repítalo. Vean que hay pastores y segundo, que se tiene que obedecer. Escúchelo. Obedeced a vuestros pastores. O sea que está comparando la iglesia con un rebaño de ovejas. Y dice que dentro de la iglesia hay pastores que guían al rebaño. Y hay que obedecer. ¿Para qué? Escuche. Y sujetaos a ellos. Sujetaos a ellos. Háganle caso. No hagan lo que a ustedes les da la gana, lo que les venga a la cabeza. No, en la iglesia no es así. Yo hago lo que a mí me venga a la cabeza. No, sujetaos a ellos. Háganle caso a los pastores. Para algo dejó los pastores, para guiarlos. Escuche lo que viene. Porque ellos velan por vuestras almas. Ah, ¿escucharon? ¿Cuál es el trabajo de la jerarquía en la iglesia? Velar por la salvación de sus almas. Ah, por eso el sacerdote tiene que orientarlos a ustedes, tiene que predicarles la palabra de Dios para que ustedes vayan alimentando su alma. Ellos tienen que velar por sus almas. ¿Terminó o sigue? Como quienes han de dar cuenta. Ah, pero los pastores de la iglesia deben entregarle cuentas a Dios del rebaño. De ahí la responsabilidad del sacerdote. Por eso ustedes verán que aquí está el párroco. No los hago solos. Padre, yo los felicito. Porque está cumpliendo con el mandato del Señor. Y las ovejas tienen que saber que no están solas, están acompañadas por su pastor. El párroco está aquí acompañándolos a ustedes, guiándolos. ¿Pero qué dice la Biblia? Tienen que aprender a obedecer y dejarse sujetar por ellos, para que ellos les puedan garantizar el camino de la salvación de sus almas. Pues ellos tienen que responder. ¿Dónde está el problema? El problema está que los evangélicos escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Entonces, como aquí ustedes leyeron pastores, y ellos les dicen, aleluya, gloria al Señor. Es la iglesia de nosotros, porque en la iglesia de nosotros hay pastores, aleluya, gloria al Señor. Ah, bueno. Vamos a ver, ¿a quién nombró pastor? ¿Y a quiénes nombró pastores? ¿A esos que se nombran pastores ellos mismos y que fundan una iglesia? Le voy a mostrar que dentro de la iglesia, Cristo dejó pastores, pero ojo, en primer lugar dejó un pastor que se llama Pedro, que lo llamamos papa o jefe porque es el encargado de toda la. Después dejó otros pastores que se llaman los obispos. Y se lo voy a mostrar con la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron, para que ustedes se den cuenta que no son esos julanos pastores que los evangélicos engañan a la gente diciendo que ese es un pastor, que pastor ni que nada. Pero sí un pastor porque tienes un rebaño. Ah, eso sí es verdad. Pero ese no es el rebaño de Cristo. Ustedes van a ver que sí son pastores, pero no es el pastor del rebaño de Cristo. ¿Quieren ver quién es el pastor del rebaño de Cristo? Que ustedes y yo tenemos que sujetarnos. Está escrito en Juan. Si no está en la Biblia, no me crean. 21:15. Hermanos, si ustedes no lo leen en la Biblia, no me crean porque sería palabra mía de yo.
Pero si ustedes lo leen en la Biblia es para que usted se goce y diga, aleluya, estoy en la una y única iglesia que fundó Cristo, que me lleva a la salvación. Va, que no está en la Biblia que el pastor que gobierna las ovejas de Cristo es Pedro, que no está en la Biblia. Van a ver algo curioso, que la Biblia dice que el rebaño, escuchen bien, el rebaño de Cristo no lo pastorea cualquier tonto que se ponga el título de pastor. No, vean quién va a gobernar el rebaño de Cristo que ustedes se tienen que sujetar. Óiganlo. Cuando hubieron comido, ¿Está hablando de una persona o varias personas? cuando hubieron Hubieron varias, los apóstoles. Estaban los apóstoles. Cuando hubieron comido, vean entonces que hay un jefe en toda la iglesia. Estaban todos los apóstoles, estaba Santiago, estaba Juan, estaba Pedro, estaba todos los que ustedes conocen, ¿verdad? Ajá, que a mí se me olvidan los nombres, pero ustedes lo conocen. Ahí está. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, bárbaro, observen algo. Jesús no le dijo a Santiago, ¿por qué no? Porque no quiso. ¿Por qué no le dijo a Juan? Porque no quiso. ¿Cuál es el problema? Vaya, reclámenle a él. Pero él le dijo a Simón Pedro. ¿Qué le dijo a Simón Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahí estaban los apóstoles. ¿Por qué sabemos que estaban ahí? Porque dice, me ama más que estos, los que estaban ahí. Y ojo, y en medio de los apóstoles, Jesús le lanza una pregunta. ¿Me ama más que estos? ¿Usted se imagina a los apóstoles que estaban ahí escuchando cómo se pondrían? Aseguro el bobarrón de Pedro va a decir que sí. Porque ese, mire, más salió. Vamos a ver, eso lo agarramos en la bajita. ¿Me aman más que estos? Vean que Jesús está pidiendo que Pedro diga, responda algo, si es o no, porque le va a dar una tarea. Va. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro le respondió, sí, Señor, tú